El día de hoy vamos a comenzar con el análisis de el comportamiento de las funciones cuando tienen derivada y vamos a comenzar con el análisis de la primera derivada. Pero bueno, no le vamos a dar ese nombre todavía, sino que vamos a indicar lo siguiente. Esto se denomina crecimiento y decrecimiento de una función. ¿Listo? Vamos a dejarlo así y vamos a identificar qué quiere decir que una función sea creciente o que sea decreciente, ¿ok? Entonces, sea f de x una función definida en un intervalo, y la vamos a llamar i, ¿listo? Ese intervalo i, ¿qué puede ser? Bueno, pues puede ser un intervalo, por ejemplo, de la forma 1,2 cerrado, 1, bueno, puede ser abierto, por ejemplo, 1,2 abierto, podría ser semiabierto, cerrado, por ejemplo, en -3 y abierto en 0, o abierto en, no sé, -8 y cerrado en 7, por ejemplo. O sea, cuando hablamos de i, un intervalo, estamos hablando de cualquier tipo de intervalo que tenga esta forma, ¿ok? Puede ser un intervalo cerrado, que son este primer caso. Esto se conoce como un intervalo cerrado. Esto sería un intervalo abierto, que es cuando no tomamos los extremos. Y estos serían intervalos semiabiertos o semicerrados, como se le quiera decir. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de un intervalo i, pues vamos a imaginarnos cualquiera de estos cuatro casos. Entonces tenemos una función definida en un intervalo y vamos a definir, si quieren, venga, yo corro esto un poquitico para que el intervalo i quede ahí mismo en la parte de arriba. En un intervalo i. Perfecto. Entonces f es una función definida en un intervalo i. Entonces vamos a definir los siguientes comportamientos. Se dice que la función es creciente en el intervalo i. Bueno, la definición matemática es esto. Si f de x es menor o igual que f de y, bueno, creciente es estrictamente menor. Si la x es más pequeña que la y, con x y y en el intervalo i. Bueno, esta definición se ve fea, ¿no? Pero pues ya vamos a entender qué es lo que está pasando. ¿Vamos bien hasta acá? Chicos, ¿vamos bien? Sí, señor. Ok. Sí, profe. Bien, así en fórmula se lee feo, ¿no? O sea, uno dice, ay, Dios mío, ¿qué estoy pagando? Pero pues vamos a hacer un dibujito para entender mejor esto, ¿ok? Entonces, en dibujito sería algo más o menos así. Imagínense que por acá tenemos el intervalo. Vamos a dibujar un intervalito. Por ejemplo, digamos que el intervalo i va desde acá hasta acá. Y lo que está aquí adentro representa, por ejemplo, el intervalo i. O sea, vamos a imaginárnoslo como un intervalo que va desde un punto hasta otro punto y le estamos llamando el intervalo AB. Y para nosotros ese es el intervalo i, ¿ok? Entonces lo que estamos diciendo es que, bueno, tenemos una función definida en ese intervalo y para que la función sea creciente va a tener un comportamiento de este estilo. Bien. Acá en los extremos puede pasar cualquier cosa, porque recuerden que si tenemos un intervalo abierto, cerrado, etcétera, pues pueda que, por ejemplo, en un extremo se tome un valor, pero en otro no. ¿Se acuerdan que acá uno le podía poner un huequito? Por ejemplo, cuando tenemos un intervalo así,
Como es un intervalo cualquiera, puede ser que en los extremos se tome el valor o no se tome. ¿Listo? Entonces ahí no sabemos nada. Pero bueno, digamos que lo tomamos. ¿Listo? Vamos a suponer que estamos tomando el intervalo cerrado para hacerlo bonito. Vamos a imaginar que estamos tomando este intervalo así. ¿Listo? Y ustedes dirán, pero ¿qué quiere decir esta desigualdad que está acá? ¿No? Porque esta desigualdad se ve un poquito fea. Bueno, lo que quiere decir es que si tomamos dos valores dentro del intervalo en la x, o sea, por ejemplo aquí un x minúscula y aquí un y minúscula, fíjense que en este dibujo la x es más pequeña que la y, ¿no? Porque la x está a la izquierda de la y, quiere decir que la x es más pequeñita que la y. Y si miramos las imágenes, o sea, si miramos cuánto es f de x, que sería el valor aquí que está en y, ¿no? Y si miramos el valor asociado en la y a través de la función, que sería f de y, fíjense que en este caso el f de y está por encima de el f de x, o sea que el f de y es más grande que el f de x. O sea, la condición que está acá quiere decir que este es más grande que este. Recuerden que cuando se leen las desigualdades al contrario, bueno, o también lo podemos leer como si f de x sea más pequeñito que f de y. O sea, f de x es un número más chiquitico que f de y porque está abajo de f de y, ¿ok? Entonces, esta desigualdad que está acá lo que representa es que el gráfico va creciendo, precisamente por eso es que se llama creciente la función, ¿ok? Entonces, en términos generales, ¿qué quiere decir que una función es creciente en un intervalo? Pues una función es creciente en un intervalo, f es creciente en un intervalo i, en un intervalo i, en un intervalo i, si las imágenes aumentan, o sea, si las imágenes van aumentando, mirando el gráfico de izquierda a derecha. ¿Vamos bien? O sea, si ustedes miran el gráfico que tienen ahí y lo miran de izquierda a derecha, fíjense que la imagen o el gráfico empieza a aumentar, 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 aumentar. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? No, señor. Ok. Las imágenes van aumentando si miramos el gráfico de izquierda a derecha y siempre van aumentando. ¿Bien? Bueno.
Ya les voy a contar por qué. También, Profe, creo que ahí en el concepto X es mayor a Y, ¿no? Creo. no, aquí hizo todavía la X sigue siendo la misma desigualdad. Ah, ok. Porque mira que Ok. la X sigue siendo más pequeña que en la Y. O sea, la X y la Y viven es en el eje donde está el dominio, que en este caso es el intervalo. Entonces, el X sigue siendo más pequeñito que la desigualdad que cambia es en las imágenes. ¿Listo? Ah, Pero ok. Listo, profe. Gracias. buena observación ahí, porque también me podrían preguntar, ¿y por qué esta no cambió? Bueno, siempre deja fija el valor en el dominio, pues para indicar de que los valores, uno siempre va a ser más pequeño que otro cuando estás comparando. ¿Listo? Una línea ¿Cómo? ¿A qué? plana. Ok, eso se llama línea horizontal, pero muy bien. Entonces, se dice que una función es constante en un intervalo si en vez de ser mayor o menor, en este caso ser iguales. ¿Listo? O sea, cuando las imágenes son iguales sin importar el valor de la X y la Y que yo tome en el intervalo. La condición de que X sea menor que Y es solamente para indicar que tomando dos valores en el dominio, pues ellos pueden ser distintos. Pero lo que interesa es que las imágenes, o sea, el valor en la Y es siempre la misma. Entonces, en este caso, ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y cómo es el gráfico de una función constante? Bueno, por ahí ya me acabaron de contar cómo es. Pues en este caso es una línea horizontal. Y en este caso, pues podemos decir que f de x es igual a f de y, y cuando es una función constante, pues usualmente se toma un número, ¿no? K. Por ejemplo, que fuera la imagen igual a 2 o las imágenes igual a 5 o menos 3. Lo que importa es que permanece igual. ¿Listo? Entonces, una función es constante si las imágenes no cambian. ¿Listo? Entonces, f es constante en un intervalo si las imágenes no cambian. Entonces ahí uno va como cambiando las cositas, ¿no? No cambian. Mirando el gráfico de izquierda a derecha. Y si no cambian, pues quiere decir que es una línea horizontal. O sea, en ese caso, las imágenes no están cambiando. Ni crecen ni decrecen. O sea, ni aumentan ni disminuyen. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí Sí, alguna señor. dudita, alguna pregunta, chicos? No, por mi parte no. Perfecto. Entonces, esos son los tres tipos de comportamientos que vamos a analizar en este último examen parcial. Cuando una función es creciente, decreciente o constante. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, resulta que una función puede tener este comportamiento en diferentes partes. O sea, no necesariamente un gráfico de una función cualquiera tiene que ser decreciente estrictamente, o sea, que siempre vaya decreciendo o que siempre vaya creciendo, que es en el caso que ya hablamos ahorita de primeras, o que permanezca constante. En algunos casos puede comportarse mezclado, ¿ok? Ustedes dirán, pero ¿cómo así, profesor? Bueno, sí. Por ejemplo, vamos a hacer un dibujo de un gráfico que tenga todos los comportamientos que acabamos de decir. Por ejemplo, por aquí de aquí a acá haga así, por aquí permanezca constante, ¿vamos bien? Luego por aquí suba y se fue. Imagínense un gráfico así, ¿vamos bien? Entonces, bueno, uno dirá, profesor, bueno, y además de ponerme triste, ¿qué hago? Bueno, uno lo que puede hacer es identificar en qué intervalos están estos comportamientos, o sea, que solamente crezca,
que solamente decrezca o que permanezca constante. Entonces, uno que tendría que hacer, por ejemplo, si me dan un gráfico así, bueno, lo primero que tengo que hacer es identificar en qué puntos el gráfico es netamente creciente o netamente decrece o permanece constante. ¿Vamos bien? Pues acá estamos haciendo un ejemplo muy a las patadas, ¿no? Porque no les estoy indicando qué valores de X hay ahí. Por ejemplo, yo les puedo decir que este es un número, digamos X1, X2 y X3. Y fíjense que en cada pedacito del gráfico uno puede decir, ah, mira, yo identifiqué algunos puntos donde tiene unos comportamientos raros, pero por lo menos en este pedazo del gráfico, ¿cómo se está comportando? En este pedacito que está en color azul claro. ¿Crece, decrece o permanece constante? Gracias. ¿Quién dijo crece? Sí, está bien, sin miedo. Entonces, en este pedazo está creciendo el gráfico. Entonces, fíjense que siempre un gráfico en general, ustedes van a poder clasificarlo por pedazos. Entonces, por ejemplo, el primer pedazo, como me comentaron por ahí, crece. ¿En qué otro pedazo también crece? Cuéntenme. En Es X3. De X3 en adelante. O sea, desde aquí en adelante, ¿no? ¿Vamos bien? ¿En dónde el gráfico decrece? en X1 De hasta X1 X. hasta X2. Muy bien. Entonces, en este pedacito del gráfico decrece hasta ahí. Y en el pedacito que está sobrando, ¿qué pasa? Se mantiene constante. Muy bien. Este pedacito se mantiene constante. Entonces, fíjense que en general un gráfico puede clasificarse en estos tres términos, pero usualmente se van a clasificar por intervalos. Entonces, podemos decir lo siguiente. Por ejemplo, si somos canzones, yo acá les puedo decir lo siguiente. Bueno, si decimos que este gráfico en rojo es f de x o y igual a f de x, podemos concluir una cosita. Entonces voy a escribirlo acá como observación para entenderlo mejor. Entonces aquí lo voy a poner observación. En general, un gráfico cualquiera, o bueno, una función cualquiera, se puede clasificar en creciente, decreciente o constante por trozos o partes. ¿Vamos bien? Es decir, que acá podríamos incluso hablar de una función que tenga este comportamiento y trabajarla como una función por partes. ¿Sí se dan cuenta? Pero pues bueno, no lo vamos a ver como una función por partes porque ustedes me dirán, uy, Dios mío, qué dolor de cabeza. Sí, o sea, no necesariamente uno tiene que definir eso, pero uno puede definir ciertas porciones del gráfico en donde uno puede indicar, por ejemplo, mira, la función es creciente acá, es decreciente acá, y de esa manera identificar este comportamiento que es muy interesante. Y nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con derivadas, a pesar de que ahorita no hemos hablado de derivadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, entonces, en este caso, espérate que caso f de x es creciente. Bueno, si lo escribimos en términos de intervalo, fíjense que acá el intervalo que necesitamos sería el siguiente. Desde menos infinito, ¿no? Porque fíjense que cuando la flechita va hacia la izquierda, está indicando menos infinito, ¿no? Y nos estamos moviendo todos estos puntos hasta x1, ¿no? En el intervalo menos infinito, x1. Usualmente uno lo toma como intervalo abierto porque es que este punto de acá puede poner problemas, ¿ok? Entonces, usualmente los intervalos que vamos a trabajar son intervalos abiertos.
Y sería ese primer pedacito que va desde menos infinito, porque recuerden que esta flecha que va hacia abajo me está indicando que continúo tomando valores, ¿no? Hacia la izquierda. ¿Vamos bien? Del mismo modo, es creciente en este intervalo y ¿en qué otro intervalo? Sería desde x3 en adelante, ¿no? Hasta más infinito. Porque esta flechita, como va hacia arriba, está indicando que los valores de x los voy a seguir tomando muy grandes positivos. ¿Recuerdan que eso lo vimos cuando estábamos trabajando límites y gráficas de funciones por partes? X3 más infinito. ¿Listo? También podemos identificar dónde la función es decreciente y dónde la función es constante. La función es decreciente es decreciente ¿en qué intervalo? ¿En qué porción es decreciente la función? ¿Me recuerdan? X1 a X2. Muy bien. Hasta x2. En el intervalo x1, x2. Y ya lo voy a cambiar de color. Perfecto. ¿Vamos bien? Y solamente sería decreciente en ese intervalo, ¿no? No hay más. Y la función es constante ¿en qué intervalo? Y la última cosita es mirar dónde es constante. En el intervalo x2 y x3. Un punto. Porque en ese intervalo es donde la función permaneció constante, ¿listo? Voy a ponerlo así como con un amarillo oscurito para que se vea, ¿no? Bueno, ustedes dirán, profesor, ¿y usted por qué es tan cansón? Y me está enseñando a hacer esta cosa que si es creciente, que si es decreciente. Bueno, en general, analizar esos comportamientos en una función cualquiera puede ser un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque es que hay funciones que tienen comportamientos raros. Por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando estén viendo funciones de precio, ustedes van a tener funciones con un comportamiento así. ¿Vamos bien? Que usualmente las funciones de precio, dependiendo de la temporalidad en que se mida, ¿a qué me refiero con la temporalidad? Bueno, es que ustedes cuando estén trabajando en la bolsa o sean brokers o bueno, el que se dedique a cosas así, usualmente la representación de los gráficos van a ser con segmentos de línea, ¿ok? Y a veces los cambios de precio pueden ser muy bruscos. Por ejemplo, usted puede haber abierto la bolsa con un precio y que el stock que usted está, que está trabajando, perdón, o lo que esté analizando en un periodo de tiempo pueda que tenga una baja en precio, pero que por cosas del destino vuelva y tenga una subida de precio. ¿Ok? Entonces las funciones que ustedes van a manejar en la gran mayoría de cosas relacionadas a precios de algún bien en particular pueden tener cambios abruptos, dependiendo pues obviamente de la oferta y la demanda. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuál es el problema de este tipo de funciones? Que realmente cuando uno analiza esto así, lo está analizando de una manera discreta. ¿A qué me refiero? Que ustedes, por ejemplo, a la 1 p.m. nos dieron el boletín de este precio y el precio nos dio un valor. Entonces, por ejemplo, este fue el precio a la 1 p.m. Luego obtenemos otro boletín del precio a las 2 p.m. ¿Vamos bien? Y ese sería el precio que está acá. Pero entonces la pregunta es, bueno, entre la 1 p.m. y a las 2 p.m., ¿cómo varió el precio? ¿Cómo hizo la variación? ¿Sí vamos bien? O sea, a veces
los análisis de precios son un dolor de cabeza porque a veces la temporalidad puede ser muy larga. Y por ejemplo, solamente desde este punto a este punto, el precio real, por ejemplo, si dibujáramos el precio real, por ejemplo, pudo haber hecho algo así. ¿Vamos bien? O, por ejemplo, también el precio real pudo haber aumentado, llegar hasta un punto de máximo y bajar. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de puntos de máximo. Entonces, ese es el problema a veces cuando uno intenta hacer, por ejemplo, predicciones de precio, que si ustedes trabajan con datos que están espaciados por un periodo de tiempo muy largo, pues eso va a ser una complicación para poder estimar bien cómo se comporta la función precio. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, profe. O sea, pero en la vida real, cuando ustedes se enfrentan a una función precio, es muy probable que sean cosas así. ¿Bien? Pues más, también va a haber velas y bueno, un montón de cosas que no les quiero hacer spoiler. Pero, entonces aquí van a haber unos tipos especiales de funciones que tienen comportamientos raros, porque por ejemplo, fíjense que un gráfico de este estilo tiene un comportamiento como que hay una punta, ¿verdad? Como un pico. Ustedes me podrían decir, profesor, ¿y estos picos qué problemas tendrá? ¿Será que, por ejemplo, una función así tendrá derivada en ese pico precisamente? Entonces ahí se nos pueden venir muchas dudas y muchas preguntas. Pero, pues para eso yo estoy aquí como su profesor y pues ya les voy a contar. Pero bueno, esto es una pequeña motivación, pero no necesito tenerla acá. Después vamos a hablar de eso. Entonces, fíjense que entonces hay funciones que tienen comportamientos raros. Nosotros ya hemos visto varios tipos de funciones que también sabemos que tienen problema a la hora de derivarse, ¿no? Una cosita interesante es la siguiente. Yo no les quise hablar sobre el gráfico de una función que tenga derivada, porque en aquel entonces, pues, me quería dedicar netamente a que ustedes aprendieran a derivar, ¿verdad? Fíjense que en el primer examen parcial no hablamos nada de graficación, porque pues la idea era tampoco desgastarlos tanto, porque se dieron cuenta que los temas eran densos y pues para meterle más cosas, no, tampoco. Pero ahora que sí vamos a tener que graficar, ahora sí les voy a hacer el pequeño comentario. Entonces, el gráfico de una función f de x, tal que la derivada existe. Bueno, de una función f en el intervalo i. Recuerden que cuando hablamos de i, estamos hablando de un intervalo en i, tal que la derivada existe en todo x en i, o sea, cualquier valor x en el intervalo tiene derivada. Tiene el siguiente comportamiento. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos para entender mejor porque pues estamos trabajando como mucha teoría y no hemos hecho mucho, pero es que primero necesito explicarles ciertos conceptos y ahí sí nos vamos a ir metiendo con las definiciones. ¿Vamos bien? Cumple las siguientes condiciones. Y ustedes dirán, profesor, ¿qué condiciones? Entonces, el gráfico de una función en un intervalo que tenga derivada en cualquier punto de ese intervalo, obligatoriamente debe cumplir las siguientes condiciones. Primera, no tiene huecos. ¿Vamos bien? Segunda, no tiene, adivinen qué no tiene también, saltos. O sea, con estas dos condiciones uno puede intuir que una función que tenga derivada en un intervalo obligatoriamente es continua. ¿Se acuerdan que las funciones continuas no tenían huecos ni tenían saltos? Sí, profe. F continua en ese conjunto que lo estamos llamando en el intervalo ahí. Pero entonces usted me dirá, bueno, entonces el gráfico de una función que tiene derivada es la misma de una continua. No. Las derivadas, o sea, las funciones de derivada, cumplen una tercera condición. Además de que no hay saltos ni tiene huecos, la tercera condición es que
no tiene picos. Esta es una cosa rara, pero ustedes me dirán, ¿cómo así que un pico? Bueno, era lo que estábamos hablando ahorita de las funciones precio. Un pico quiere decir un comportamiento como triangular, podemos leerlo así. ¿Bien? Puede ser un pico hacia arriba o puede ser un pico hacia abajo. Entonces, las funciones que tienen derivada no tienen estos comportamientos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que si usted trabaja una función precio que tenga estos comportamientos, pues en esos picos no hay derivada. Y ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo así que no hay derivada en ese pico si cuando hablamos de derivada era que la pendiente de la recta tangente existiera? ¿Se acuerdan? Y ustedes me podrían decir, profesor, pero mire, si yo pongo una línea, por ejemplo, de este estilo, ¿se acuerdan que las rectas tangente horizontales son cuando la pendiente es cero, ¿no? Usted me podría decir, profesor, yo puedo poner una recta tangente horizontal ahí y también en ese pico que va hacia abajo. Acá yo también puedo poner una recta tangente y usted me podría decir, profesor, pero mire, en ese punto hay una recta tangente, por lo tanto tiene derivada. Bueno, yo les podría decir sí, o sea, en este caso uno podría decir, listo, esa es una recta tangente. Pero ¿qué es lo que pasaba? Cuando ustedes tenían una derivada en un punto, la recta tangente tenía, además de existir, tenía que ser única. ¿Se acuerdan que cuando calculábamos derivadas y hacíamos la ecuación de la recta tangente de la recta normal, siempre nos daba una sola recta tangente? Ustedes me dirán, ¿por qué tiene que ser solo una? Bueno, porque recuerden que si el límite de una, o sea, una derivada es un límite, ¿no? Y si el límite existe, ¿el límite cómo es? Único. Entonces, ustedes me podrían decir, pero profesor, mire que esa recta tangente en este dibujo es única. No, ahí es donde falla. Entonces, los picos no tienen derivada en ese punto, porque es que usted me puede crear un montón de rectas tangentes que pasan por ese pico. O sea, el problema no es que no haya, el problema es que hay muchas. ¿Vamos bien? Por ejemplo, aquí les estoy dibujando tres rectas tangentes que serviría como recta tangente, pero ya con que haya más de una recta tangente, pues ya se daña todo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. Entonces, esa es una forma bonita para explicarles el por qué en un pico yo no puedo hablar de un punto que tenga derivada. Realmente en ese pico pueden haber muchos números que cumplen la definición, o sea, muchas rectas, perdón, que representan una recta tangente o habrían entonces muchas derivadas. O sea que no cumpliría la condición de que la derivada sea única. ¿Ok? Ese es el dolor de cabeza con los picos. Y mire, y como pasó en el pico que estaba hacia arriba, en el pico que estaba hacia abajo, la misma cosa. Usted puede dibujar más de una recta tangente y ya con eso la derivada, pues habrían muchas opciones de derivada y el problema es que la derivada tiene que ser única. ¿Vamos bien? Entonces, ¿por qué el problema tiene, o sea, por qué existe ese problema con los picos? Bueno, eh, podemos ponerlo así. Un punto donde se forme un pico eh, puede tener más de una recta tangente. Bueno, y si tiene más de una recta tangente, pues quiere decir que podría tener más de una derivada. Porque recuerden que la recta tangente está relacionada a la pendiente de su recta tangente. Y pues la pendiente de la recta tangente es la derivada. Es decir, hay más de una opción para una, entre comillas, derivada. Pues lo pongo entre comillas porque recuerden que la derivada tiene que ser única. Y ahí habrían muchas opciones de pendientes relacionadas a esas rectas tangentes. Entonces, por eso es que los picos son un problema. Y ustedes dirán, ah, profesor, entonces los picos son solamente gráficos que tengan como una V. No, no necesariamente. Hay picos que son más complicados. Por ejemplo, ustedes me podrían decir, pero ¿cómo así? Bueno, por ejemplo, imagínense algo así. O sea, lo que importa es que se forme un pico como tal. ¿Sí se dan cuenta que ahí se formó un pico?
Pero en este caso no es una V o una V invertida, sino que es que se forma un pico, pero utilizando unas gráficas que ya son crecientes o decrecientes. ¿Vamos bien hasta acá? Este sería un ejemplo de pico y este sería, por ejemplo, otro ejemplo de pico. ¿Vamos bien? Que serían un poquito más complicados. Pero el comportamiento es exactamente el mismo. Si ustedes analizan acá en esta punta, pues miren que ahí hay muchas opciones de rectas tangentes. Y lo mismo en la punta que está aquí en la parte inferior. ¿Vamos bien? O sea, los picos uno a veces los asocia solamente como a una V o una V invertida. Pero no, realmente los picos pueden tener formas más estilizadas. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien hasta No, acá? señor. Todo bien. Ok, entonces automáticamente ustedes me pueden decir, no, en ese punto hay problemas con la derivada, o sea, la derivada no va a existir en esa punta de ese pico. Fíjense que pueda que la recta tangente sí exista en el gráfico que está a izquierda o a derecha, porque por ejemplo ustedes me pueden decir, mira, en este punto la recta tangente debería ser algo como así, y es verdad. Entonces, ahí el que pone problema es el pico. Los que están en los lados, o sea, los gráficos que están a los lados, no necesariamente tienen problemas. ¿Bien? Entonces, esta es una cosa muy importante de los gráficos de funciones que tienen derivadas en un intervalo. Venga, y los voy a poner acá así como en una tablita para que quede más bonito. Bueno, seguros que no hay dudas, no hay preguntas. Bueno, entonces ustedes me podrán preguntar, profesor, ¿y por qué usted me está molestando que con los gráficos de una función diferenciable, que si es creciente o decreciente? Bueno, todavía me falta definirles un concepto muy importante que es el concepto de máximo y mínimo. Máximo y mínimo local. Que ese es el verdadero concepto que nos va a interesar por ahora, porque también está el concepto de máximo y mínimo absoluto, que también lo vamos a ver, pero nos vamos a dar cuenta que en algunos casos se puede trabajar y en otros no. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué es un máximo mínimo local? Bueno, el concepto matemático del máximo mínimo local a veces es un dolor de cabeza. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya les voy a contar qué es lo que pasa. Les voy a dar la definición formal. Por ejemplo, recuerden que por aquí yo les di la definición formal de función creciente y decreciente, pero pues esa definición se veía un dolor de cabeza, ¿no? Que f de x es más pequeño que f de y. Bueno, eh, ese es el concepto formal, pero realmente nos va a interesar es el concepto básico, ¿no? O sea, como la idea de qué me está hablando que un intervalo sea creciente, decreciente, etcétera. Entonces, en el concepto de máximo y mínimo local vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver un concepto que sea pues el formal o como usualmente se escribe y después les voy a dar como el resumen facilito para acordarnos qué es un máximo, qué es un mínimo. ¿Listo? Entonces empecemos con el concepto de máximo local. Entonces, sea f, bueno, yo creo que yo puedo copiar esta misma cosita de por acá arriba. Esto. Sea f una función definida en un intervalo ahí. Listo. Sea una función definida en un intervalo i. Y le vamos a agregar una cosita. Y sea a un elemento en el intervalo donde la función está definida. O sea, ¿qué es lo que queremos decir? F de A existe. Porque estamos diciendo que estamos tomando un valor donde la imagen de la función existe. Entonces se dice,
Primera cosa, se dice que x igual a es un máximo local de f de x si existe un intervalo. Ya les voy a escribir, bueno, como les decía, esto es un concepto feo, pero, o sea, escrito en forma matemática es un poquito feo, pero ya se los voy a explicar con un dibujo. Un intervalo de la forma a menos delta, a más delta, contenido en i. Ya les voy a contar qué es cada símbolo, ¿ok? No se me asusten. Tal que si x pertenece, o sea, x está en el intervalo a menos delta y a más delta, se cumple que f de a es mayor o igual que f de x. ¿Bien? Bueno, podríamos escribir esto acá así. Recuerden que esta E así como el símbolo del euro es pertenece, ¿no? Eso ya se los había dicho en clase. Esto quiere decir pertenece a ese conjunto, ¿ok? Bueno, ustedes ven esta definición y se ve como un dolor de cabeza, ¿no? Pero entonces vamos a hacer un dibujito para entenderlo mejor. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto de un máximo local? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Cuando uno habla de un valor máximo o que se alcanza un máximo, uno dice, cuando ustedes oyen la palabra máximo, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Cuéntenme. Cuando ustedes dicen, esto es un valor máximo, ¿a qué lo relacionarían? ¿Con un límite? No necesariamente. Por ejemplo, si yo les hago un dibujo así, yo les podría preguntar, ¿ustedes dónde creen que se alcanzan el valor más grande o el valor más pequeño de esa función? Entonces, si esa fuera la función, uno usualmente cuando relaciona el más grande, pues uno podría decir, no, pues mira, el valor que está aquí es el más grande de todos, ¿cierto? Es como que de ahí nadie se pasa. ¿Vamos bien? Cuando hablamos del concepto de máximo o cuando hablamos del concepto de mínimo, pero bueno, en realidad aquí estoy hablando de un máximo absoluto. Pero si hablamos del concepto de máximo o mínimo local, lo que quiere decir es lo siguiente. Ustedes, por ejemplo, pueden decir, mira, profesor, aquí hay unos valores en donde el gráfico como que crece, pero después vuelve y baja, y luego otra vez crece y luego otra vez baja, ¿no? O sea, el comportamiento acá es, estoy creciendo, llego hasta acá y empieza a decrecer, luego decrece, llega hasta acá y empieza a crecer, ¿vamos bien? Luego llega hasta aquí, empieza otra vez a decrecer hasta este punto y vuelve a crecer, ¿no? ¿Sí vamos bien? Entonces, cuando uno habla de un máximo, uno puede decir, bueno, profesor, para mí un valor máximo sería como los puntos en donde llega hasta lo más alto el gráfico y vuelve a empieza a bajar. Entonces, por ejemplo, este punto como que tiene el comportamiento de ser un máximo y este también. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere decir el comportamiento de máximo local? Bueno, cuando utilizamos la palabra local, quiere decir que es en un pedacito del gráfico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Si, por ejemplo, digo que el valor que está aquí es A, bien, fíjense que A es el valor más grande del gráfico, pero yo no puedo decir que es el más grande de todo el gráfico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fíjense que yo no puedo decir que A se alcanza el valor más grande en todo el gráfico, porque fíjense que hay valores que están por encima de esa línea horizontal. O sea, el valor que alcanza A es este en Y, o sea, en Y este sería f de A, pero hay un pequeño problema. Si lo miro en todo el gráfico, pueden haber puntos que se pasan. ¿Sí se dan cuenta? Por ejemplo, por aquí, por aquí, por aquí.
Entonces, yo no puedo decir que ese valor es el más grande de todos, o sea, no puedo decir que es el máximo de todo el gráfico. Pero si es el máximo, ¿en dónde? Si hago un aumento, o sea, básicamente lo que voy a hacer es como cortar el gráfico y cortarlo hasta cierto pedacito. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el gráfico y lo que voy a hacer es verlo, pero en un pedacito del gráfico. ¿Vamos bien? Y lo que pasa es que realmente acá estamos es como cortando el gráfico. ¿Vamos bien? Y aquí estamos definiendo como que un intervalo que contiene a, que es el que estamos llamando a menos delta y a más delta. Esa cosita del delta, ustedes podrían decir, bueno, ¿y ese delta qué representa? Bueno, delta es una distancia. Lo ideal es definir un intervalo que esté a una misma distancia a izquierda y a derecha. Entonces lo que estamos haciendo acá es que este pedacito tiene una longitud. ¿Se acuerdan cuando vimos longitudes, no? Que esa fue la primera clase de cálculo. Longitud delta y este pedacito también tiene longitud delta. ¿Listo? Entonces lo que estamos queriendo decir es que en ese pedacito del gráfico, ese valor que es f de a, sí es el más grande de los que están en ese intervalo. O sea, básicamente estamos solamente comparando la imagen en a en este pedacito. ¿Vamos bien? De nuevo, no estamos comparando la imagen de A con todo el gráfico, porque es que si lo comparara con todo el gráfico, podrían haber valores que son más grandes. Entonces ya con eso no cumpliría la condición de ser el máximo. El máximo usualmente es el más grande de todos en el gráfico. ¿Listo? Pero ese concepto de ser el más grande depende de donde se esté mirando el gráfico. ¿Ok? Entonces, esta sería una forma bonita de representar un máximo local. Entonces, acá se estaría diciendo que x igual a es un máximo local. Y la imagen en Y, que es f de a, esta f de a también recibe un nombre. Esto es y igual a f de a. Entonces, se dice que f de a es el valor de máximo local. Entonces, cuando hablamos de máximo local, estamos hablando de una componente en X, y cuando hablamos del valor máximo, estamos hablando del valor en Y. Entonces, tengan mucho cuidado, muchachos, porque cuando estén viendo esto en un libro de cálculo, cuando les hablen del valor del máximo o el valor del mínimo, estamos hablando de la imagen de la función. Pero cuando solamente me digan máximo o mínimo, estamos hablando de la coordenada en X. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, chicos, chicas? No, señor. Ok, perfecto. Y pues para que quede bonito, este sería el eje X, bueno, pongamos la mayúscula. Eje X y eje Y.
Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. ¿El pedazo hace referencia al cuadrante o solo al dominio que se tome del gráfico? Al dominio que me tomo del gráfico, o sea, este pedacito del gráfico. Fíjate que en este mismo gráfico también hay otro máximo local. ¿Dónde estaría? Pues más a la derecha, el otro que está ahí con Este, el... ¿no? Sí. ¿Vamos bien? Entonces fíjense que usted me podría decir, bueno, si es un máximo local, ¿por qué? Bueno, porque podemos tomar un pedacito del gráfico en donde en ese pedacito ese valor sería el más grande de las imágenes. ¿Sí vamos bien? Entonces uno visualmente puede identificar donde hay un máximo local y de manera análoga también vamos a identificar mínimos locales. Pero bueno, todavía no les he dado esa definición. Pero entonces, por ejemplo, usted acá me puede decir, mire profesor, aquí hay otro máximo local. Y si es verdad, yo no les puedo decir que no. Solamente que estamos viendo el concepto para esta partecita. Pero entonces, si este es el valor A, yo acá, por ejemplo, podría decir que este es un valor nuevo. Decir, por ejemplo, que este es un B. ¿Vamos bien? Y con esa misma idea, como estamos tomando un pedacito, ustedes me pueden decir acá, ah, profesor, pues mire que X igual a B es un máximo local. ¿Vamos bien? Pero en este caso, el valor de máximo local, ¿quién sería? Ya no sería el de f de A, sino que sería uno más arriba. ¿Vamos bien? ¿Qué sería el f de B? Este sería entonces acá f de B. ¿Vamos bien hasta acá? Y este sería el valor de máximo local en x igual a b. Y acá sería el valor de máximo local en x igual a a, para ser más específicos. ¿Vamos bien? Entonces, una misma función puede tener varios máximos locales o varios mínimos locales. Ahorita vamos a empezar a hablar de eso. Pero vamos bien hasta acá, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces voy a utilizar ese mismo gráfico porque ese gráfico lo hice porque no solamente hay máximos locales, sino que también hay mínimos locales. Pero ya en este caso tendría que borrar toda esta cosa que está acá que no me interesa. Ya no estamos viendo máximos, sino que estamos viendo mínimos. Entonces voy a tener que borrar todo esto. Ujú. Bien, entonces se dice que x igual a es un mínimo local. Pues la definición es muy parecida. Es un mínimo local. Si existe un intervalo, lo mismo, de la forma a menos delta más delta, o sea, es un intervalo pequeñito centrado en a, que esté contenido en el intervalo donde está definida la función, pero entonces ahorita, en vez de ser el más grande, adivinen cómo va a ser. ¿Es el más pequeño o igual? ¿Listo? O sea, es la misma cosa, solamente que en vez de ser el más grande o igual, es el más pequeño o igual. Y ustedes me podrán decir, profesor, ¿y cómo sería el gráfico de eso? Bueno, pues en este caso necesito encontrar un punto en donde se alcance el más pequeño en un pedacito del gráfico. O sea, el comportamiento va a ser muy parecido, pero en vez de ser el más grande, ahora es el más pequeño. Y de nuevo, solamente estamos tomando un pedacito del gráfico. ¿Vamos bien? Entonces, si uno es cansón, pues entonces uno aquí definiría el A menos delta, A más delta. Pero realmente, pues uno no necesita hacerlo en un ejercicio en particular. ¿Listo? Ahorita cuando empecemos a hacer ejercicios, A menos delta y A más delta.
¿Listo? Entonces, acá en este caso, este sería x igual a es un mínimo local. ¿Bien? ¿Y quién sería el valor de mínimo local? Bueno, pues el valor de mínimo local, pues lo podemos relacionar con la y, pero entonces hacemos una línea horizontal, que es en el valor de la y esto sería f de a. Y en este caso, f de a representa, o usualmente es conocido como valor de mínimo local. Entonces acá, f de a es el valor de mínimo local en x igual a a. Entonces, de nuevo, recuerden que cuando utilicemos la palabra valor, estamos hablando de la imagen, o sea, estamos hablando de lo que se toma en y a través de la función cuando la x vale a. Y cuando hablamos de mínimo local solito, pues estamos hablando de la coordenada en x. ¿Vamos bien? Entonces, realmente, bueno, esto también el análisis es muy parecido, pero en vez de ser el valor más grande, adivinen quién va a ser. Si estamos hablando de un mínimo, sería el valor ¿qué? ¿Más grande o más pequeño? Entonces, x igual a es un mínimo local en y si f de a es el valor más pequeño. Recuerden que cuando hablamos del máximo, estamos representando el valor más grande, y cuando es mínimo, pues estamos hablando del valor más pequeñito. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Chicos. No, señor. ¿Todo bien? Todo claro, profe. Ok. Fíjense que en el gráfico también hay otro punto de mínimo local, que sería el que está acá. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, bueno, muy bonitos los conceptos de máximo, de mínimo, son preciosos. Pero ¿cuál es el problema real? El problema... Ah, espera un momentico que yo copié esto, pero lo corté. Espérate un momentito. Voy a copiarlo. Voy a darle devolver, 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 devolver. Devolver, 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 devolver. Y devolver. Ahora sí. Y ahora pegar. Listo. El de mínimo local ya quedó. Perfecto. Bien. Entonces máximo local, mínimo local. Bien. Bueno, ¿cuál es el dolor de cabeza? Ah, bueno, les estaba diciendo que aquí está otro mínimo local, pero pues no vamos a escribir nada más. Solamente como identificarlo. Y uno puede indicar también en qué pedacito es el mínimo, porque tengan en cuenta que, por ejemplo, en este pedacito es el mínimo, ese punto, pero si usted toma un intervalo más grande, por ejemplo, si lo compara con los puntos de por acá, ya este valor no es el más pequeño porque hay otro que es más pequeño que él. Recuerden que el mínimo es básicamente como definir una línea y el gráfico no se pasa de esa línea. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar también de eso. Que esa es una forma interesante de identificar cuándo es un máximo o cuándo es un mínimo. ¿Listo? Pero de manera gráfica. Bueno, entonces ustedes también me dirán, bueno, profesor, ¿y qué? ¿Qué más vamos a hacer con todos estos conceptos? Vimos creciente, decreciente, máximo y mínimo local, constante. Entonces, una pregunta que ustedes me pueden decir es, bueno, ¿yo cómo puedo identificar que haya un punto de máximo o de mínimo? ¿Verdad? Bueno, resulta que un punto es de máximo o mínimo local sí. Ah, bueno, antes de comentarles esto, les quiero comentar una cosita. Hay un tipo de función que sus valores cumplen la condición de ser de máximo y de mínimo a la vez.
Y ustedes dirán, pero ¿cómo así que en una función algo puede ser máximo y mínimo a la vez? Sí, pues resulta que si tenemos una función, si f de x es constante en i, cualquier punto que viva en el intervalo i, donde f está definida, es de máximo y de mínimo local. O sea, cumple las dos condiciones a la vez. Entonces, ustedes me podrían haber dicho por acá, profesor, ¿usted por qué me está molestando con funciones constantes y las funciones constantes no sirven para nada? No, pues resulta que sí sirven para mucho, porque las funciones constantes son las únicas funciones, o sea, los tipos de función, que cumple que los puntos que están dentro de esa función cumplen la condición de ser máximo y mínimo a la vez. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así, profesor, si tiene que ser el más pequeño o el más grande? Bueno, sí, el más pequeño o el más grande, pero hay una pequeña condición y ustedes dirán, ¿cuál? Bueno, que no es solamente el más pequeño, sino que es el más pequeño o igual. ¿Vamos bien? El igual permite que una función constante cumpla condición para ser mínimo y a la vez de ser máximo, porque es que en la función constante se cumple el igual, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la función es constante? Bueno, si hacemos un gráfico así rapidín, por ejemplo, acá, si la función es constante, imagínense una función, buah, así, upa, una función así, perdón. Entonces, por aquí está definiendo un intervalo, la verdad no interesa. Y vamos a tomar cualquier punto que esté en ese intervalo, ¿listo? O sea, cualquier elemento por acá que creo que lo estamos poniendo con azul. Digamos este. Fíjense que ustedes en esa función, este lo vamos a llamar X, por ejemplo. Fíjense que si tomamos un pedacito del gráfico, ¿verdad? En ese intervalo, recuerden que como la función es constante, bueno, yo a veces cuando tomo un pedazo hago el corte en el gráfico, como para recordar de dónde a dónde va, ¿listo? Pues fíjense que en este caso, bueno, o llamémoslo A más bien para relacionarlo con la condición de ser máximo o mínimo. Fíjense que para cualquier X que usted tome acá, ¿cómo se comporta ese valor? Entonces, si tomamos por aquí un X, por ser constante, recuerden que las imágenes son iguales todas. Entonces yo acá estaría diciendo que f de A es igual a f de X para X cercano a X igual a, bueno, o cercano al número A. ¿Listo? Y fíjense que al ser igual, pues la condición del menor igual es válida, porque recuerden que la condición del menor igual es cierta si el igual es válido. ¿Listo? Entonces, por un lado, como el menor igual es válido, porque en este caso sería igual, si el menor igual es válido, quiere decir que es un mínimo local. Pero por otro lado, esta misma condición, pues en vez de ponerle menor o igual, también le puedo poner mayor o igual. Y ya con eso automáticamente también cumple la condición de ser un máximo. ¿Listo? Entonces, al ser iguales, voy a ponerla acá. Entonces, como la función es constante, f de A menor o igual que f de X y f de A mayor o igual que f de X son desigualdades siempre válidas. Son desigualdades siempre válidas en un pedazo del gráfico. ¿Vamos bien?
Yo sé que esta parte es un poquito densa. Entonces, las desigualdades son siempre válidas en un pedacito del gráfico. Para todo X y para todo A en I. ¿Listo? O sea, ¿qué es lo que quiere decir ese para todo A en I? Bueno, realmente esta A yo la puedo ir moviendo. ¿Sí se dan cuenta? Y para cualquiera que yo escoja, voy a obtener el mismo resultado. ¿Bien? Entonces, para cualquier punto dentro de esa función constante, realmente cualquier punto va a ser el papel de máximo o mínimo local. ¿Bien? Eso es algo muy interesante en estos casos. O sea, podemos hacer el mismo análisis o el mismo comportamiento si voy moviendo el punto sobre esa línea horizontal. ¿Vamos bien? Pero pues bueno, no lo voy a hacer ahí, sino que lo vamos a dejar ahí quietecito. Entonces, una cosa importante es que si ustedes tienen una función donde esa función es constante, o sea, hay un pedazo donde la función es constante, entonces, por ejemplo, en el gráfico, en el primer ejemplo que hicimos, que era este, fíjense que en todo este tramo, cualquier punto en ese intervalo x2, x3 hace el papel de máximo o mínimo. Pero bueno, por lo menos en los que están dentro del intervalo. Va a haber un pequeño problema y va a ser, por ejemplo, aquí, en estos puntos donde cambia una función a otra. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Entonces, ahora sí viene lo interesante a analizar. Entonces, listo. Cuando tenemos una función constante, ahí hay unos problemas y es que todos los puntos que están dentro de ese gráfico van a ser el papel de máximo o mínimo local. Cualquiera me sirve. Entonces, ahorita cuando empecemos a hacer ejemplos, vamos a hacerlo con más calma. Bueno, un punto de máximo, bueno, un punto es de máximo o mínimo local si ocurre lo siguiente. Si el gráfico cambia, pero bueno, ustedes dirán, ¿cómo así que cambia? Cambia de alguna de estas condiciones. Bueno, cambia. Cambia más bien. Espérate, lo describimos bonito. Cambia de comportamiento. A saber. Porque ustedes me dirán, ¿cómo así que cambia de comportamiento? Bueno, puede cambiar de creciente a decreciente o a constante. Cuando hay un cambio de un tipo a otro, automáticamente en ese punto donde está el cambio, hay un punto de máximo o un punto de mínimo local, obligatoriamente. ¿Listo? Entonces, de esa manera, espérate, verás. Por ejemplo, fíjense que en el gráfico que teníamos acá, ahorita voy a volver a tomar este mismo gráfico, pero ahorita vamos a analizar cuándo crece y cuándo decrece. ¿Listo? Por ejemplo, recuerden que acá utilizamos este mismo gráfico, pero entonces voy a quitarle varias cosas y voy a hacer lo siguiente. Imagínense que no sabemos dónde están los máximos ni los mínimos, porque aquí ahorita hablamos de máximos y de mínimos locales, pero imagínense que ustedes por alguna razón se les olvidó cómo mirarlos. Pues si ustedes saben cuándo la función crece o decrece, con eso también pueden tener una idea de dónde están los máximos y los mínimos locales. ¿Listo? Entonces, recuerdan que para un gráfico cualquiera podíamos analizar cuándo crecía o decrecía la función. Fíjense que en este caso, esperen un momentico y yo miro qué color fue que usé para creciente y decreciente. Ah, listo, crece con azul, decrece con rosado. Ok. Entonces, si solo miramos el concepto de crecimiento y decrecimiento acá,
Fíjense que por acá hay un primer pedazo en donde el gráfico crece hasta acá, ¿no? ¿Verdad? ¿En qué otro pedazo del gráfico la función crece? Pues para salir de este color de una vez. Sería más o menos como desde por acá, ¿cierto? Aquí empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta aquí más o menos. ¿Listo? Y lo mismo puedo hacer con el resto del gráfico. Fíjense que aquí, desde este puntito más o menos, empieza a crecer, a crecer, a crecer el gráfico. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esteban, Evelyn. No, profe, todo está bien. Ok. Y fíjense que también analizar cuándo decrece el gráfico, que bueno, en este caso decrece en el resto de casos. ¿Se dan cuenta que en este caso no hay función donde es constante? Aquí en este caso o solo decrece o solo crece, gracias a Dios. Que es como usualmente a uno le enseñan a veces en los libros de cálculo. En los libros de cálculo a veces le dicen a uno, la función crece, decrece. Y el caso de constante a veces la ignoran, pero es que el caso de constante es un caso muy importante y que tiene que ver mucho con máximos y mínimos locales, que es lo que les acabo de contar acá arriba. ¿Listo? Entonces, fíjense que precisamente los puntos donde hay cambio, o sea, fíjense que por aquí estábamos, acá vamos a escribirlo así como muy por encima, es creciente y pues también es creciente acá y acá, ¿no? Entonces, en estas partes la función es creciente. ¿Y dónde es decreciente? En las que sobran, ¿no? Entonces acá es decreciente. Espérame, lo escribo más bien y ya lo pongo. Es de... Uy. Entonces en esta partecita es decreciente. Y acá también, ¿no? Entonces, fíjense que hay unos puntos en donde hay cambio de creciente a decreciente. Y bueno, y a constante, pero bueno, en este caso no hay constante. No hay función constante. ¿Vamos bien? Entonces, por ejemplo, ¿dónde es el primer punto donde cambia? Por ejemplo, en este gráfico comenzamos siendo crecientes y luego cambia ¿qué? A decreciente, ¿no? Que sería en este punto precisamente. ¿Vamos bien? Luego empieza a ser decreciente y cambia ¿qué? Acreciente. A creciente. Entonces miren que acá también hay un importante. Luego cambia de creciente a decreciente. Y por último cambió de decreciente a creciente. ¿Listo? Entonces, fíjense que esos cambios de ser creciente, decreciente, creciente, decreciente, me va a indicar posibles puntos que sean de máximo o mínimo local. Entonces, voy a cambiar acá una cosita. Yo puse que era de máximo. No. Voy a escribir una palabrita aquí adicional que ya les voy a decir por qué la agrego. Porque este solamente es como un indicador para poder identificar máximos y mínimos locales de un gráfico en general. Pero realmente esto tendríamos que ponerle una palabra adicional que sería la palabra posible. Un punto posiblemente, o más bien es posiblemente de máximo o mínimo local. ¿Listo? O sea, puede que sí. Recuerden que cuando hablamos de posiblemente es que puede que sí o puede que no. ¿Listo?
si el gráfico cambia de comportamiento entre los siguientes, o sea, cambia de creciente a decreciente, decreciente creciente, constante decreciente, constante creciente y viceversa. O sea, lo que interesa es que cambie de una condición a otra. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, fíjense que en este caso, los que están en color morado, ¿qué puntos son? ¿De máximos o mínimos? Este sería un máximo, ¿no? Este sería un máximo local. ¿Vamos bien? Creo que también hay otro máximo local que sería el otro que estaba de color morado. Por eso les digo que ese concepto de ser creciente, o sea, el concepto de crecimiento y decrecimiento está muy ligado a máximos y mínimos. Entonces acá sería que esos puntos de color moradito, donde hay cambio de creciente a otra, sería un máximo local o posiblemente es un máximo local. Y lo mismo cuando cambian de decreciente a alguna otra. Este que está acá sería un mínimo local, ¿no? Entonces, lo interesante es que cuando es máximo o mínimo local, pues ya podríamos hacer como una clasificación en términos de si crece o decrece la función. ¿Listo? Para poder identificar un punto que sea de máximo o de mínimo local. ¿Vamos bien? Para dónde estamos caminando? Entonces, una forma también de verificar gráficamente que algo o que un punto tiene comportamiento de ser máximo o mínimo local, por lo menos viéndolo gráficamente, es si pasa lo siguiente. Entonces, un punto es posiblemente, vuelve y juega, aquí estamos utilizando la palabra posiblemente porque resulta que también puede darse el caso de que no, puede darse el caso de que a pesar de que cambie de máximo, por ejemplo, de creciente a decreciente o de creciente a constante, pueda que ese punto no sea de máximo de todas maneras. Pero estamos hablando de que sea posiblemente de máximo local. Entonces, un punto es posiblemente de máximo local. De máximo local. Si el gráfico en ese punto tiene alguno de los siguientes cambios. Entonces, ¿qué cambio? Bueno, fíjense que cuando era máximo, aquí cambio de creciente a decreciente, ¿no? O sea que básicamente es de creciente a decreciente. O el otro cambio sería, adivinen cuál, de creciente a constante. Entonces, cuando es de máximo local, debe tener este comportamiento principalmente. O es creciente, o sea, cambia el gráfico de creciente a decreciente o decreciente a constante. ¿Vamos bien hasta acá? Ustedes me podrían decir, pero profesor, ¿cómo así que decreciente a constante? Yo no he visto ese caso. Bueno, ya lo vamos a ver. O sea, o crece y cambia de creciente, o crece y cambia constante. ¿Listo? Entonces, esa sería como la clasificación para los de máximo local. Y si quieren, pues voy a hacer el mismo gráfico más bien, y esto más bien lo escribo aquí atrás. Voy a hacer un gráfico parecido al de arriba, y más bien aquí lo escribo como consecuencia. Pues para recordar qué es lo que estamos haciendo acá. ¿Listo? Voy a copiar este gráfico, pero pues obviamente lo voy a cambiar porque necesito hacer otro ejemplo. Yo creo que acá lo podemos dejar.
Entonces, por ejemplo, un gráfico donde hayan cambios de constante, creciente, decreciente, cosas así. Bueno, hagámoslo así. Por aquí constante, por aquí constante. Por aquí está decreciendo y cambió a constante. ¿Listo? Por aquí, por ejemplo, imaginémonos que hizo así y así. Ah, espérate un momentito. Lo voy a poner como gráfico. Así. Y luego de aquí se va, por ejemplo, hacia abajo. Entonces, ese gráfico se ve un poquitín feo, ¿no? Pero ya les voy a contar qué pasó acá. Pues, a veces cuando uno trabaja gráficos así, pues se ve como un dolor de cabeza, ¿no? Así, por ejemplo. Entonces, a veces cuando a uno le dan un gráfico, digamos, de este estilo, uno dice, ay, Dios mío, ¿qué estoy pagando? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, de nuevo, identificar dónde el gráfico crece o decrece y dónde permanece constante. O sea, donde hayan líneas horizontales, ¿qué es lo que representaba eso? Constante, ¿no? Entonces, si ven pedazos donde hayan líneas horizontales, pues váyanse primero con ellos. Que en esos pedacitos es donde la función es ¿qué? Constante, ¿no? Y fíjense que identificando en qué zonas la función es constante, pues ya con eso podemos identificar las partes donde la función es decreciente o donde es creciente. Entonces, por ejemplo, aquí es decreciente, ¿verdad? Aquí también es decreciente en la última parte. Y solamente hay un pedacito donde crece, que es en la mitad. Que acá está creciendo, pero bueno, tiene comportamiento raro, pero está creciendo. ¿Vamos bien hasta acá? Y creo que voy a poder copiar acá este pedacito de acá. Entonces aquí es decreciente. Bueno, ya voy a borrar esto. Aquí también es decreciente. Y en este pedacito también, bueno, en este pedacito es creciente, ¿no? Y hay un pedacito adicional que es donde es constante, ¿no? Que ese sí lo habíamos ignorado, pero pues bueno, es constante. Y acá también. Es constante. Pues bueno, podemos ponerlo como en un color. Sería como un amarillo ocre. Ujú. Listo. ¿Vamos bien? Entonces fíjense que los puntos donde hay cambio de creciente a decreciente o decreciente constante es posiblemente esos puntos de máximo o mínimo local. Entonces, por ejemplo, aquí es decreciente a constante, ¿no? Mira este punto acá. Lo pongo con azul para más grande. Ahí. Decreciente a constante y por aquí vea decreciente a decreciente, ¿no? Entonces, fíjense que si estamos tomando una función que tiene derivada y tiene este comportamiento, obligatoriamente este punto que está acá debería ser de ¿qué? Fíjense que este punto es de máximo local. Y ustedes me podrían decir, profesor, ¿y por qué es máximo local? Bueno, porque fíjense que en un pedacito cercano a ese punto, el gráfico está, o sea, ese punto es el más grande o igual. Acuérdense que el concepto de máximo local no es solamente que sea el más grande, es el más grande o igual. Entonces, aquí en este pedacito es el más grande y en este otro pedacito es igual. O sea que si tomamos este pedacito del gráfico, ahí es el máximo local. ¿Sí vamos bien? Chicos, o sea, recuerden que en el concepto de máximo local no es solamente el más grande. Bueno, yo les había dicho que el más grande, pero realmente acá estamos tomando el más grande o igual. Espérate que si acá yo lo copié tal cual.
el más pequeño, el valor más pequeño o igual. Qué pena, me comí ese pedacito. Si algo yo ahorita lo cambio y se los mejoro. Entonces este sería el valor más grande o igual a las imágenes en un pedazo del gráfico. Porque recuerden que por acá habíamos dicho que era menor o igual o mayor o igual, ¿no? Dependiendo si era el concepto de máximo o de mínimo local. Aquí es con menor o igual y aquí es mayor o igual. Entonces siempre es, o sea, uno siempre con el concepto de máximo lo tiene asociado al más grande, pero no es solamente el más grande, sino el más grande o igual. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, por eso es que este punto es un máximo local, porque cumple la condición de ser el más pequeño por este lado, sí, es el más pequeño, pero por este lado es igual. Entonces, es el más pequeño, el más grande, perdóname, o igual. ¿Ok? Y por ejemplo, fíjense que acá es constante y crece. Entonces, este punto que está acá hace el papel del más pequeño por un lado y por el otro lado hace el papel de el igual. O sea que este punto va a terminar siendo de mínimo, porque es el más pequeño por este lado, pero también es igual a los que están acá en este pedacito. O sea que si cortamos acá, sería el más pequeño o igual. O sea que es un mínimo. ¿Listo? Ok. Fíjense que aquí en este caso, fíjense que este punto que está acá también cumple la condición de ser, me faltó uno, ya lo voy a poner. Este punto que está acá también tiene la condición de ser un máximo local. ¿Sí se dan cuenta por qué? Este punto que está acá, o sea, solamente ese extremo también es un máximo local, que ese me lo comí acá, y es cuando es creciente, decreciente, creciente constante o constante decreciente. Me estaba comiendo ese caso. Qué pena con ustedes. Porque fíjense que cuando es constante decreciente, si ustedes comparan los valores de ese punto en la Y, ¿no? Acuérdense que estamos mirando si es el más alto o el más bajo. En este caso, en este pedacito de gráfico, si lo cortamos acá, en este lado es el más grande, ¿no? O sea, el valor de la Y es el más grande comparada a este pedacito que está acá. Pero con el del lado izquierdo es igual. O sea que el valor de Y de este punto es el más grande o igual a los que están en ese pedacito. Entonces, como es el más grande o igual, quiere decir que es un máximo. Tranquilos que pues en este concepto, o sea, cuando empecemos a ver derivadas, el concepto de máximo o mínimo local va a ser un poquito más fácil de trabajar. Pero entonces fíjense que acá estamos viendo que para que sea un máximo local tiene que caer en alguna de estas tres condiciones. O crece o decrece, o crece o permanece constante y decrece. Entonces, en esas tres condiciones podría haber un máximo local, que sería, miren, en los casos que están arriba. Y de manera similar podemos definir cuando un punto es posiblemente un mínimo local. Ustedes me podrían decir, profesor, y un ejemplo en donde se cumple alguna de estas condiciones, pero no sea ni máximo ni mínimo. Bueno, son ejemplos que, bueno, les puedo hacer, pero realmente en nuestro caso no nos van a interesar tanto. ¿Listo? Porque cuando empecemos a ver derivadas, yo les voy a pedir que la función tenga derivada. ¿Bien? Y los contraejemplos para estos casos son funciones donde la función es discontinua. Entonces recuerden que en nuestro caso, como yo necesito que tenga derivada en el intervalo, yo ya les había dicho por acá que si una función tenía, espérate, yo que lo hice, espérate. Máximo, acá. Cuando tenemos una función y yo le voy a pedir que tenga la derivada en un intervalo, tiene que ser continua la función. ¿Listo?
Entonces, los contraejemplos, porque yo por ahí les puse posiblemente, pero era para que tengan en cuenta que pueden haber casos en donde falle alguna de estas condiciones, o sea, donde, por ejemplo, perdón, tengamos alguna de las condiciones que tenemos acá, pero que el punto no sea ni de máximo ni de mínimo. Pero resulta que los contraejemplos donde falla esta condición es gráficos de funciones que son discontinuas. Y si son discontinuas, pues ahí no podemos hablar de derivada. Entonces ahí es donde está el problema. Pero pues a veces este tema de máximos y mínimos se da en un curso, por ejemplo, de precálculo o más atrás. No, de pronto en precálculo. Pero pues no sé, no creo que lo hayan visto, no sé. No he mirado el pensum de precálculo acá. Pero bueno, no importa, yo les estoy explicando lo más necesario para poder ahora sí hablar de derivadas. ¿Listo? Bueno, acá sería de mínimo local. De mínimo local, si el gráfico en ese punto tiene alguno de los siguientes cambios. Bueno, ya no va a ser decreciente a decreciente, sino básicamente son los comportamientos contrarios. Si era decreciente a decreciente, ahora va a ser de decreciente a creciente. Básicamente es como cambiar el orden que teníamos arriba para máximo. ¿Listo? Entonces ahorita decrece y crece. Luego es constante y crece, que ahorita lo vamos a ver en la parte de arriba. Constante y crece, o sea, son los mismos comportamientos de máximo, pero intercambiados. Y acá sería que decrece y permanece constante. ¿Listo? Entonces, si ustedes se aprenden el comportamiento para máximos, el comportamiento para mínimos locales es el mismo, pero cambiando el orden. ¿Vamos bien hasta acá? Y se los voy a mostrar aquí. Entonces, por ejemplo, estos serán máximos y ustedes dirán, profesor, ¿y dónde están los mínimos? Bueno, pues fíjese que por acá, este punto que está acá y este punto que está acá, tienen el comportamiento de un mínimo local. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, si tomamos un pedacito del gráfico, por ejemplo, de aquí a acá, este punto, para los que están al lado izquierdo, es el más pequeño, ¿verdad? Porque está abajo de ellos. Y por este lado son iguales. Entonces, si es el más pequeño o igual, quiere decir que es un mínimo local, porque tiene que ser el más pequeño o igual. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Es un mínimo local. Y fíjense que tuvo el cambio de comportamiento que les había dicho acá. Mira, cambió de decreciente a constante. Si cambió de decreciente a constante, es un posible mínimo local que en el gráfico lo acabamos de verificar. Ah, sí, mira, ese valor cumple esa condición. Y lo mismo acá. Este también va a ser un mínimo local porque si tomamos un pedacito del gráfico cercano a ese punto, este valor es el más pequeño por un lado, si se dan cuenta que por el lado derecho es el más pequeñito, si comparamos los valores en Y. Y por el otro lado es constante, o sea que ese valor o es el más pequeño o es igual a los que están ahí. Por ende, es el mínimo. Recuerden que el mínimo es el valor más pequeño o igual en un pedacito del gráfico. ¿Vamos bien? Y en este caso el cambio es de constante a creciente. De constante a creciente. ¿Vamos bien? Yo sé que hemos visto mucha cosa, no les voy a decir que no, pero necesito, bueno, por eso mismo también a mí me gusta grabar estos videos. Necesito que estos comportamientos los aprendan muy bien, muchachos. Crece, decrece constante y los puntos donde hay cambio, usualmente puede haber un máximo o un mínimo. Les digo que usualmente es porque vuelve y juega, pueden haber casos donde no, pero pues los casos donde no nos vamos a enfocar en ellos porque vamos a trabajar funciones que tienen derivada. ¿Listo? Si fuera canzón, pues les daría más cosa, pero no, la verdad no quiero generarles un derrame cerebral con tanta cosa. Entonces, vamos a irnos con calma, ¿ok? Pero entonces lo que realmente es importante ahora es lo siguiente, que ahora sí, para terminar, vamos a ver ahora sí qué tiene que ver la derivada con ser creciente o decreciente. Bueno, este es un teorema que pues no vamos a hacerle la prueba, pues para no molestar tanto.
La demostración es bien bonita y utiliza algo llamado el teorema del valor medio. Ese teorema, pues no es que se los vaya a demostrar, estoy todavía pensando si meterlo en el taller o no, pero realmente pues podríamos obviarlo por ahora, bien, y si yo veo que más adelante lo llego a necesitar obligatoriamente, lo vemos, porque pues como les decía, la idea también es identificar otras cosas. Pero este teorema tiene que ver con lo siguiente. Entonces vamos a escribir acá teorema. Recuerden que un teorema es una verdad que matemáticamente es cierta. O sea, algo que es cierto en la teoría matemática de, bueno, que se esté trabajando. Por ejemplo, aquí esto es una verdad que se trabaja en cálculo. Entonces lo que pasa es lo siguiente. Sea una función definida en un intervalo i. Bueno, si uno quiere ser cansón, en realidad uno lo puede generalizar, pero bueno, en un intervalo i, bien, tal que la derivada existe en todo x que está en i, excepto sus extremos. Entonces, ocurre las siguientes dos cositas. Primera cosita, si la derivada es negativa para todo x en i, bueno, excepto en sus extremos, porque ya les voy a contar por qué puede pasar eso. Entonces, f es decreciente en i. Bien. De nuevo, excepto en sus extremos. Tranquilos que cuando empecemos a ver esto, cuando hablemos de un intervalo, solamente vamos a trabajar con intervalos abiertos, porque realmente lo que estamos haciendo es quitando los extremos del intervalo. Bien. Y la otra opción es que si la derivada en vez de ser negativa es positiva estrictamente, entonces la segunda condición es que si la derivada es positiva para todo x en y, entonces adivinen cómo va a ser la función. Pues va a ser creciente. Entonces ahí es donde entra la importancia de hablar de derivadas. ¿Bien? Y ustedes dirán, pero profesor, ¿cómo así que si la derivada es negativa en un intervalo, entonces ya es decreciente? Pues sí, resulta que la derivada les va a indicar a ustedes muchas cosas de la función original. Y pueda que antes pues no nos hubiéramos puesto a analizar eso, pues porque teníamos que aprender a derivar, ¿no? Pero ahora creo que ahora sí podemos dedicarnos a comportamiento directamente. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que el gráfico de una función decreciente lo hemos dibujado algo como así, ¿no? ¿Cierto que sí? Digamos que este es el extremo, este es el extremo. Por aquí es los extremos de ese intervalo i, que lo vamos a llamar a y b. Pero entonces ahorita vamos a enfocarnos en lo siguiente. Fíjense que este gráfico cumple las condiciones de una función que tiene derivada, ¿no? En todo un intervalo. Yo les había dicho que una función tenía derivada en un intervalo si no tenía huecos, si no tenía saltos y si no habían ¿qué? Son tres condiciones, ¿no? Huecos, salto y picos, ¿verdad? Entonces, si ustedes analizan las pendientes de las rectas tangentes acá, fíjense que estas rectas cómo van a ser. Por ejemplo, esta recta acá es creciente o decreciente esa recta. Si ustedes empiezan a tomar puntos acá, ¿cómo es la pendiente de esa recta? O bueno, o cómo es la recta, creciente o decreciente. Decreciente. Bueno, y si la recta es decreciente, entonces, si la recta si la recta es decreciente, recuerden que una
recta es decreciente cuando su pendiente es negativa. Y pues si la pendiente es negativa, recuerden que esta era la pendiente de la recta tangente, ¿no? O sea, Sí, señor. si la pendiente es negativa, quiere decir que la derivada es negativa. Entonces, geométricamente podemos entender eso, y es que para cualquier punto dentro del intervalo, si calculamos la recta tangente tiene que ser decreciente, porque las rectas decrecientes son las que tienen pendientes negativas. ¿Listo? Y de manera similar, si tenemos que dentro de un intervalo la función es creciente y tiene derivada, pues bueno, no puede tener ni saltos ni huecos. No puede tener ni saltos ni huecos. Y si la derivada es creciente, pues quiere decir que todas las rectas tangentes que yo dibuje acá tienen que ser rectas crecientes. ¿Listo? Entonces fíjense que acá todos los puntos que estamos tomando, o sea, cualquier punto que escojamos dentro del intervalo, la pendiente de esa recta tangente es positiva. Quiere decir que las rectas son crecientes. ¿Listo? Y como les decía, para hacer la prueba de esto, uno usualmente utiliza un teorema llamado el teorema del valor medio. Si ustedes quieren, yo les puedo enviar la clase de matemáticas. Para el que quiera ver la demostración ahí, pues yo se las hice a los estudiantes de matemática, pero pues me gasté una clase completa. Pero pues yo prefiero gastarme la clase con ustedes en que entiendan el concepto y luego hacerla en ejercicios, ¿listo? Entonces, básicamente, si tenemos la derivada de una función y la puedo calcular en todo un intervalo, si sé que esa derivada es creciente, es positiva o es negativa, automáticamente voy a saber si la función crece o decrece. ¿Vamos bien? Ese es el puente entre el concepto de crecimiento y el concepto de derivada. ¿Listo, chicos? Entonces, creo que por hoy puedo dejar hasta acá.